Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, ha fallecido a los 88 años, dejando tras de sí un legado tan complejo como significativo. Desde el momento en que se pronuncian las solemnes palabras Vere Papa Mortuus Est, se confirma oficialmente el fallecimiento del Sumo Pontífice. Y a partir de entonces, hasta que se proclame con júbilo el Habemus Papam, el Vaticano entra en una fase profundamente simbólica y estructurada, la sede vacante. Este periodo no solo representa la ausencia física del Santo Padre, sino también un delicado equilibrio entre la solemnidad del luto y la urgencia espiritual y administrativa de elegir al sucesor número 267 en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre realmente en estos días? ¿Quién toma las riendas cuando el trono de San Pedro queda vacío? ¿Cuál es el papel del camarlengo, y cómo se estructura el cónclave? Acompáñenos en este recorrido por uno de los momentos más trascendentales y ritualizados del Vaticano moderno. El fallecimiento de un papa conlleva un despliegue logístico, diplomático y litúrgico de proporciones globales. Todo está establecido de manera minuciosa en las constituciones apostólicas, sin espacio para la improvisación. A la cabeza de este engranaje se encuentra una figura esencial, el cardenal camarlengo. Desde 2019, esta responsabilidad recae sobre el cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, quien asume tres funciones clave durante esta etapa: certificar la muerte del Papa, custodiar los bienes y finanzas del Vaticano, y organizar tanto el funeral como el cónclave que elegirá al nuevo pontífice. Su elección como sumo pontífice, el 13 de marzo de 2013, marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Fue el primer papa latinoamericano y el primero no europeo en más de 12 siglos, así como el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro, una combinación que representaba una ruptura con la tradición y, al mismo tiempo, una esperanza de renovación espiritual. Su historia personal era, por sí sola, profundamente humana. Nacido en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo, creció en una Argentina cambiante y conflictiva. Se formó como técnico químico y trabajó en oficios humildes, fue portero en un club nocturno y barrendero. Amante del tango y apasionado del fútbol, su identidad argentina no se diluyó ni siquiera con el peso de la mitra papal. Cuando Benedicto XVI renunció al papado, la figura de Bergoglio emergió como una opción conciliadora. Su elección fue vista como un gesto hacia los fieles del sur global, una apertura hacia nuevos horizontes geográficos y sociales. Al elegir el nombre de Francisco, en honor al santo de Asís, el Papa dejó claro desde el inicio su vocación de humildad. Quiero una iglesia pobre y para los pobres, declaró con convicción. Sus gestos lo confirmaban: eligió vivir en la Casa Santa Marta en lugar de los aposentos papales, se desplazaba en vehículos sencillos y evitaba la ostentación. Era un hombre de frases directas: el diablo entra por el bolsillo, repetía para advertir sobre el peligro del materialismo. A pesar de su estilo cercano y reformista en algunos aspectos, su pontificado no estuvo exento de tensiones. Mientras se mostraba abierto a debatir temas como el medio ambiente, la economía y la acogida a migrantes, mantuvo una visión tradicional en asuntos como el sacerdocio femenino y los modelos familiares no convencionales. Su pasado también generó controversia. Durante la dictadura militar argentina, 1976-1983, siendo líder de los jesuitas en el país, fue acusado de no haber protegido lo suficiente a miembros de su orden perseguidos por su labor social. La Iglesia respondió señalando su compromiso posterior con la justicia, incluyendo la apertura de los archivos del Vaticano sobre ese oscuro periodo histórico y su respaldo a la beatificación de sacerdotes asesinados por el régimen. A pesar de las críticas, Francisco fue ampliamente reconocido por su liderazgo. En 2014, la revista Time lo nombró Persona del Año, destacando su influencia moral en un mundo fragmentado. Su figura representó, para muchos, un equilibrio difícil, el de un pastor cercano, reformador en lo social, pero firme en su doctrina, un símbolo de sencillez, pero también de profunda complejidad. Con su partida,
Se cierra un capítulo que dejó una huella profunda en la Iglesia contemporánea. Queda el recuerdo de un papa que, desde las calles porteñas hasta los salones del Vaticano, no dejó de recordar que el poder más auténtico es el del servicio. El protocolo comienza de manera solemne y precisa. El camarlengo se aproxima al cuerpo del Papa y, en 3 ocasiones distintas, pronuncia su nombre de bautismo, Jorge Mario Bergoglio. No llama al pontífice por su nombre papal, Francisco, sino por el que recibió en su nacimiento. Si no hay respuesta, se declara formalmente su muerte con la frase latina que marca un antes y un después. Luego, se retira el anillo del pescador, símbolo del poder pontificio, se sellan las estancias privadas y se informa a las autoridades eclesiásticas correspondientes, entre ellas al vicario general de Roma, el cardenal Ángelo de Romanis, encargado de comunicar la noticia al mundo en la tradicional fórmula Urbi et Orbi. Tras la confirmación oficial, se activa la siguiente fase, el novenario. Durante 9 días se celebran misas exequiales, abiertas a fieles y autoridades, en las cuales se rinde homenaje al Papa fallecido. Cada detalle está previsto: seguridad internacional, presencia diplomática, protocolos de Estado y disposición litúrgica. Todo orquestado desde la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre, que ya ha publicado la segunda edición del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, el texto que regirá estas exequias. Francisco, con su característica humildad, ha dejado claras instrucciones sobre cómo desea que sea su funeral. Desea una ceremonia sencilla, alejada del boato del poder mundano. Entre las novedades que él mismo propuso está la certificación de su muerte en una cámara privada, sin exposición en catafalco ni embalsamamiento, con un ataúd abierto hasta la víspera del funeral. Además, rechazó la tradición de los 3 ataúdes, madera, plomo y otro de cierre final. En su lugar, ha elegido un único ataúd de madera recubierto de zinc. También ha indicado dónde quiere descansar eternamente, no en las grutas vaticanas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. Profundamente devoto como es del ícono bizantino de la Virgen de la Salud que allí se encuentra. Una de las incógnitas es quién presidirá la misa funeral. Hay 2 posibles nombres sobre la mesa: el propio camarlengo, Kevin Farrell, o el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Jean Baptiste Re. Cabe recordar que en los funerales de San Juan Pablo II, el oficio lo presidió el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien sería elegido papa apenas 17 días después, bajo el nombre de Benedicto XVI. Tras el sepelio, se inicia la cuenta regresiva hacia el cónclave. Los cardenales tienen entre 15 y 20 días para llegar a Roma, donde quedarán completamente aislados del mundo exterior en la Capilla Sistina. De ahí proviene el término cónclave, del latín cum clave, con llave, simbolizando el encierro riguroso al que se someterán hasta elegir al nuevo papa. La capilla será revisada exhaustivamente para impedir cualquier filtración de información, y se preparará el icónico horno conectado a la chimenea del Vaticano, que será el encargado de anunciar al mundo si la votación ha dado resultado: fumata negra, si no hay papa; fumata blanca, si lo hay. Este proceso, profundamente espiritual y meticulosamente regulado, marca la transición entre el duelo y la esperanza. El Vaticano se transforma en un escenario donde historia, fe y tradición se entrelazan. En un próximo capítulo, profundizaremos en el desarrollo del cónclave y en cómo se lleva a cabo la elección del nuevo sucesor de Pedro.